Evangelio de hoy. Viernes 18 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa: quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el comienzo de este pasaje del Evangelio, se nos presenta una escena en la que Jesús y sus discípulos caminan por los sembrados en día sábado. Y al sentir hambre, sus discípulos arrancan espigas y las comen. Una acción que para los fariseos constituye una transgresión de la ley sabática, pues consideran que recolectar alimento en sábado equivale a trabajar. Y trabajar en sábado, para ellos, era un delito espiritual grave, lo que abre una grieta entre la práctica legalista de la religión y el sentido profundo de la compasión, entre la letra de la ley y el espíritu del amor que Jesús ha venido a anunciar. Este relato, aparentemente simple, es en realidad una confrontación profunda entre dos formas de entender a Dios y su voluntad. Por un lado, están los fariseos, representantes de una religiosidad centrada en el cumplimiento estricto de normas externas, que creen honrar a Dios a través de la fidelidad rígida a la ley. Mientras que por el otro lado está Jesús, quien revela a un Dios que desea misericordia y no sacrificios. Un Dios que se acerca al ser humano en su necesidad y no lo condena por su fragilidad. Y este contraste nos obliga a revisar nuestras propias actitudes religiosas y espirituales, preguntándonos si nuestras prácticas están movidas por el amor o simplemente por la costumbre. Jesús responde a la acusación de los fariseos con sabiduría, trayendo a la memoria un episodio del Antiguo Testamento donde David y sus hombres, al tener hambre, comieron los panes consagrados del templo. Panes que solo estaban permitidos a los sacerdotes, pero que en ese momento sirvieron para sostener la vida de quienes eran fieles al propósito de Dios. Y con esto Jesús no está menospreciando la ley, sino reubicándola dentro de un horizonte más amplio y verdadero, recordándonos que toda ley está al servicio de la vida, y que cuando se vuelve inhumana, pierde su sentido divino. El hambre de los discípulos simboliza el hambre del mundo entero. Una necesidad que no solo es física, sino también espiritual, emocional y moral. Y frente a esta realidad, Jesús actúa como el nuevo David, el rey Mesías que se preocupa por sus seguidores más allá de los protocolos religiosos. Porque él conoce la fragilidad del corazón humano y no se escandaliza de ella, sino que la abraza con ternura, enseñándonos que el verdadero culto a Dios pasa por el cuidado del prójimo, y no por la frialdad de una norma que condena. La respuesta de Jesús es también una declaración profética, pues al decir que en el templo también se quebrantan reglas sabáticas y nadie se escandaliza,
Está desenmascarando la hipocresía de quienes aplican la ley con dureza al pobre, pero con flexibilidad al poderoso, revelando así una estructura religiosa que ha perdido su alma. Una religión que ha olvidado el rostro de Dios en medio de tantas regulaciones. Y que necesita urgentemente volver al centro de todo. El amor que salva. Jesús se presenta como alguien mayor que el templo. Una afirmación audaz que muestra que la plenitud de Dios no está en un edificio de piedra, ni en ritos vacíos, sino en su persona misma. En su corazón compasivo que sana, perdona y libera. Y esta declaración no solo reconfigura la geografía de lo sagrado, sino que también transforma nuestras categorías mentales. Pues si Jesús es más grande que el templo, entonces nuestra adoración debe estar centrada en Él. Y no en formas externas que ya no comunican vida. La frase, misericordia quiero y no sacrificios, es la clave interpretativa de todo este pasaje. Pues Jesús no está anulando la ley, sino llevándola a su plenitud. Demostrando que el verdadero sacrificio que Dios espera es un corazón capaz de amar, de perdonar, de comprender. Y no simplemente la ejecución mecánica de rituales. Porque lo que honra a Dios no es la apariencia, sino la intención. No es el gesto vacío, sino el amor que lo inspira. Y por tanto, esta palabra de Jesús es una invitación a todos los creyentes a revisarse con honestidad. En un mundo donde aún hoy muchas veces se privilegia el dogma sobre la compasión, la norma sobre la caridad, este Evangelio viene a cuestionar nuestras prioridades, a sacudir nuestras seguridades religiosas, y a mostrarnos que el reino de Dios no se edifica con rigidez, sino con ternura, que no se extiende con condenas, sino con inclusión, y que la autenticidad de nuestra fe se mide por nuestra capacidad de amar más allá de las fronteras impuestas por la ley. La figura de Jesús defendiendo a sus discípulos también nos recuerda que Él siempre intercede por nosotros ante el juicio, que Él no es un juez implacable, sino un defensor compasivo que conoce nuestras luchas, nuestras hambres y nuestros caminos, y que no se escandaliza de nuestras imperfecciones, sino que se pone de nuestro lado para revelarnos que Dios no está lejos, que Dios no es una amenaza, sino una promesa de amor eterno. En aquel tiempo, mientras Jesús pasaba por los sembrados en día sábado, sus discípulos, sintiendo hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Y en esta sencilla escena, tan humana y cotidiana, se desvela un misterio profundo sobre el corazón de Dios. Pues no es solamente el acto de tomar espigas lo que llama la atención del relato, sino el contexto. Es sábado, día sagrado para el pueblo de Israel, en el cual no se debía hacer ningún trabajo. Y al traspasar este límite, los discípulos son interpelados por los fariseos, defensores celosos de la ley. Y así, en el corazón del conflicto, Jesús no solo responde con palabras, sino que revela el verdadero espíritu de la ley. Aquel que mira al hombre con misericordia, y no con condena. El que antepone la necesidad del ser humano a la observancia rígida y sin alma. Y que invita a una nueva lectura de la ley desde la compasión, la justicia y el amor. Los fariseos, al ver lo que hacían los discípulos, se escandalizan. Pues para ellos, ese acto era una violación clara del descanso sabático. Una transgresión que atentaba contra la santidad del día reservado para el Señor. Pero Jesús, con sabiduría divina, les recuerda el ejemplo de David, quien,
teniendo hambre, comió los panes de la proposición. Aquellos que, según la ley, solo los sacerdotes podían comer. Y este ejemplo no es elegido al azar, sino que apunta a una verdad más honda. Que la necesidad humana justifica ciertos actos que, si bien parecen transgresiones, revelan un orden más alto. El de la misericordia que supera el rigorismo. El del amor que da sentido a toda norma. Y el del Dios que quiere vida y no sacrificio. Este pasaje del Evangelio pone en evidencia una tensión permanente que existe en la vivencia religiosa. La tensión entre la letra y el espíritu de la ley. Entre la norma y la vida. Entre la observancia y la misericordia. Y Jesús no evade esta tensión, sino que la asume y la transforma. Porque para él, lo central no es el cumplimiento externo, sino la transformación interior. Y lo que da valor a un precepto no es su literalidad, sino su capacidad para conducir al hombre hacia el bien, la justicia y la comunión con Dios y con los hermanos. Y por eso, su enseñanza no es un rechazo a la ley, sino su plenitud. Es decir, el cumplimiento de la ley desde el corazón, desde el amor. Desde la libertad que no destruye sino que edifica. Desde la fe que actúa movida por la caridad. Jesús, con firmeza y ternura, les dice: si hubierais comprendido lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes. Y estas palabras son como una luz que desbarata toda forma de religión cerrada, legalista y sin alma. Porque en esa cita del profeta Oseas se resume la esencia del mensaje evangélico. El que llama a mirar al otro no como culpable, sino como hermano. El que nos invita a discernir siempre desde el amor. Y el que revela el rostro de un Dios que no se complace en el rigor del castigo, sino en la ternura del perdón. Un Dios que no desea ritos vacíos, sino corazones abiertos. Que no exige gestos externos sin verdad, sino un culto que brote de la vida y se exprese en el servicio y la compasión. El corazón del Evangelio está aquí claramente expuesto. Dios no desea que seamos esclavos de normas que nos alejan del bien, sino hijos libres que actúan guiados por el amor. Y Jesús, como verdadero Maestro, nos enseña a mirar más allá de las apariencias, a discernir entre lo accesorio y lo esencial, y a comprender que muchas veces nos aferramos a reglas, porque tenemos miedo a la libertad del espíritu. Pero esa libertad, lejos de ser un libertinaje, es una llamada a la madurez cristiana, a una fe viva que sabe cuándo ceder, cuándo actuar, cuándo esperar, y sobre todo, cuándo ponerse del lado del que sufre y necesita. Porque allí está siempre el verdadero altar del Señor. Jesús concluye con una afirmación que conmociona a sus oyentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y con esto no solo se proclama a sí mismo como autoridad divina, sino que también revela que todas las cosas, incluso el tiempo sagrado, están bajo su dominio. Y por tanto, no hay precepto que esté por encima de su palabra, ni ley que pueda oponerse al amor que él encarna. Y en esa afirmación se condensa todo el poder del reino, que no es dominio sobre los demás, sino servicio y redención. Que no es imposición de cargas, sino alivio para los cansados. Y que no se funda en la obediencia ciega, sino en la relación viva con un Dios que camina con nosotros. Esta enseñanza nos invita a revisar nuestras propias actitudes religiosas.
Y a preguntarnos si hemos hecho del cumplimiento un ídolo. Si hemos puesto nuestras seguridades normativas por encima de la misericordia. Si miramos a los demás con juicio o con compasión. Y si somos capaces de dejar que Jesús, el Señor del sábado, sea también el Señor de nuestros criterios. De nuestros juicios, de nuestros pensamientos. Para que toda nuestra vida sea una liturgia viva. Una ofrenda permanente de amor. El Evangelio de hoy también nos interpela. Sobre nuestra manera de vivir el descanso sabático. Porque más allá del debate legal, está la pregunta por el sentido del tiempo y de nuestras prioridades. Y Jesús nos enseña que el verdadero descanso no es solo cesar el trabajo, sino abrir el corazón a Dios. Compartir el pan con el que tiene hambre. Romper las cadenas del egoísmo y dejarse renovar por el amor divino. Y ese descanso sabático se transforma así en una oportunidad para vivir el reino en lo cotidiano. En medio del bullicio de los que se aferraban ciegamente a la ley, se levanta la figura serena y firme de Jesús, quien no teme desafiar las estructuras religiosas de su tiempo cuando éstas se convierten en cadenas que oprimen el alma humana. Y lo hace no con violencia ni con gritos, sino con la autoridad del amor, que brota del conocimiento profundo de la voluntad del Padre. Una voluntad que no desea el sacrificio vacío ni la devoción sin compasión, sino que busca el corazón que se inclina con ternura ante el que sufre, ante el que tiene hambre, ante el que es juzgado por no encajar en los moldes humanos de pureza o rectitud. La escena en los campos de trigo, donde los discípulos recogen espigas para comer, se convierte en un símbolo poderoso de la necesidad humana, que reclama una respuesta inmediata y compasiva. No una excusa legalista que niegue la ayuda. Porque el hambre no espera a que pase el sábado. Ni la miseria puede ser postergada por la liturgia. Y en esa tensión entre la ley y la vida, Jesús toma partido por la vida, revelando que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, abriendo así el corazón del mensaje divino, que nunca ha sido un código cerrado, sino una fuente inagotable de compasión. La cita que hace Jesús de la historia de David no es casual, pues muestra que incluso los grandes de la fe actuaron más allá de la letra cuando la urgencia del momento así lo exigía. Y esa apelación a un antecedente bíblico rompe con la hipocresía de quienes conocen la ley pero no el corazón de Dios. Pues si David, ungido por Dios, comió de los panes consagrados y no fue condenado, ¿cómo entonces condenar a los discípulos por algo tan elemental como saciar su hambre? ¿No es acaso ese mismo Dios el que dijo que la misericordia está por encima del sacrificio? ¿No es ese Dios el que mira el interior del corazón y no se detiene en las apariencias externas? Jesús, con esa claridad única que viene del cielo, nos revela que Dios no está encerrado en el templo ni es prisionero de rituales vacíos. Porque su verdadera presencia se manifiesta donde hay amor, donde hay perdón, donde hay alimento compartido. Y esa revelación no solo incomoda a los fariseos de entonces, sino que también confronta a los corazones endurecidos de todos los tiempos, incluidos los nuestros. Cuando juzgamos sin misericordia, cuando colocamos reglas por encima de las personas, cuando olvidamos que el centro del Evangelio es la compasión y no la condena. El Señor del sábado no solo defiende a los suyos, sino que nos regala una nueva forma de mirar el mundo. Una mirada que brota de la libertad de los hijos de Dios, que no están atados a formas muertas, sino que caminan guiados por el Espíritu.
Un espíritu que renueva todas las cosas y que no tolera que el sufrimiento sea justificado por una norma. Porque para el reino de Dios, la prioridad no es el cumplimiento externo, sino la conversión del corazón. El amor que se entrega. El gesto que levanta al caído. La mano que no señala sino que acaricia. Este evangelio es una luz encendida en medio de nuestras estructuras religiosas, que muchas veces se convierten en muros en lugar de puentes. Porque cuando el cumplimiento de una norma impide que una persona se sienta amada, acompañada o sostenida, entonces esa norma ha perdido su sentido. Y es ahí donde el Maestro se levanta una vez más. No para abolir la ley, sino para llevarla a su plenitud. Una plenitud que se llama misericordia. Una plenitud que se llama amor sin medida. La voz de Jesús resuena hoy con más fuerza que nunca, llamándonos a mirar con ternura a los que transitan el camino del dolor. A abrir las puertas de nuestras comunidades a los que tienen hambre de pan y de justicia. Y a no caer en la tentación de repetir los errores de los fariseos, que tenían los textos sagrados en la mente pero no el rostro del hermano en el corazón. Porque solo desde la cercanía con el sufriente es que podemos entender realmente lo que significa seguir al Cristo vivo, al Señor de la misericordia. Este pasaje nos compromete profundamente como creyentes. Porque nos recuerda que todo nuestro culto y toda nuestra oración pierden valor si no están acompañados por una vida que se compadece. Una vida que se arrodilla no solo ante el altar, sino también ante el dolor del hermano. Una vida que sabe que Dios no se complace en holocaustos, sino en el amor que se hace acto concreto. Pan compartido. Oído atento. Consuelo ofrecido. El Evangelio según San Mateo 12, 1-8. Lejos de ser un simple conflicto entre Jesús y los fariseos, es un grito de libertad que atraviesa los siglos. Y llega hasta nosotros como una invitación a replantear nuestra forma de vivir la fe, para que no sea un conjunto de normas y prohibiciones, sino un estilo de vida marcado por la misericordia, por la apertura, por la capacidad de dejar que el Espíritu Santo rompa nuestras rigideces y nos haga instrumentos del amor de Dios. Así pues, si Jesús es el Señor del sábado, también es el Señor de nuestras agendas, de nuestros ritos, de nuestras prioridades. Y nos llama a poner en el centro no nuestras ideas sobre lo correcto o lo puro, sino al ser humano concreto, con sus dolores, sus luchas, sus hambres. Porque solo cuando nuestras estructuras se abren a la vida es que Dios puede habitar en ellas. Y solo cuando amamos como Él nos ha amado, podemos decir con verdad que somos discípulos suyos. Cuando Jesús camina con sus discípulos por los sembrados en día sábado, no lo hace con la intención de provocar escándalo ni de desafiar abiertamente la ley, sino para demostrar que la vida humana y su dignidad están por encima de cualquier interpretación rígida de las normas sagradas. Y que el corazón de Dios no se deleita en el castigo, sino en el cuidado de sus hijos. Especialmente cuando tienen hambre, cuando están cansados, o cuando claman silenciosamente por consuelo en medio de las reglas, que no comprenden sus sufrimientos. En este gesto sencillo de arrancar espigas y comer, Jesús está revelando que la necesidad humana no puede ser ignorada por razones legales, y que el espíritu de la ley debe interpretarse siempre a la luz de la misericordia. Porque un mandamiento que olvida al ser humano se convierte en un ídolo. Y el verdadero culto a Dios consiste en hacer el bien, en aliviar el dolor del prójimo, en compartir el pan con el hambriento aunque sea sábado.
Jesús, al recordar el episodio de David comiendo los panes de la proposición. Nos invita a mirar más allá de las apariencias religiosas, para descubrir cómo Dios siempre ha actuado movido por la compasión y no por la rigidez. Y cómo los verdaderos líderes de la fe son aquellos que saben reconocer cuando es necesario dar un paso de amor que trascienda la letra para abrazar el espíritu que da vida. Porque así se construye el reino de los cielos en la tierra. Este pasaje evangélico también nos cuestiona sobre nuestras propias actitudes religiosas. Si somos como los fariseos, rápidos para señalar con el dedo, o como Jesús, dispuestos a defender al necesitado aún a costa de críticas. Porque la verdadera santidad no está en observar reglas vacías de sentido, sino en hacer presente el amor de Dios allí donde más se necesita. En lo pequeño, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. La declaración de Jesús: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No es solo una afirmación de autoridad, sino una revelación del corazón de Dios que desea una relación viva y amorosa con su pueblo. Una relación que no se basa en el miedo al castigo o en la obsesión por la norma, sino en la confianza, en la libertad interior y en la alegría de servir y amar. Porque ahí se encuentra la verdadera fidelidad al Padre. Al citar a Oseas: misericordia quiero y no sacrificios. Jesús establece un principio esencial del Evangelio: que la compasión debe ser siempre la clave hermenéutica de toda acción religiosa. Y que ninguna práctica, por piadosa que parezca, puede tener más valor que un corazón que se conmueve ante el dolor ajeno. Porque allí está el verdadero rostro de Dios, en el consuelo ofrecido, en la mano tendida, en el pan compartido. Este texto nos llama a revisar nuestras prioridades, a preguntarnos si nuestras prácticas de fe están orientadas a liberar o a oprimir. Si nuestras palabras reflejan el Evangelio del amor, o se parecen más a piedras lanzadas contra quienes no se ajustan a nuestros criterios. Y si somos verdaderos discípulos de Jesús, o simples cumplidores de preceptos sin alma. Jesús nos enseña que la observancia del sábado, como toda práctica religiosa, solo tiene sentido cuando contribuye al bienestar integral del ser humano. Y que toda fe auténtica tiene que estar marcada por la ternura de Dios, por una actitud de servicio hacia los más vulnerables. Porque allí se transparenta la gloria del Padre, no en las apariencias externas, sino en el amor concreto que dignifica y restaura. En nuestra vida cotidiana también hay muchas leyes no escritas. Exigencias sociales, reglas familiares, estructuras eclesiales que, si no se iluminan con la misericordia, pueden convertirse en cadenas que ahogan. Por eso, este Evangelio nos anima a revisar todo con ojos nuevos. A preguntar siempre. ¿Esto ayuda a amar más, a sanar más, a reconciliar más? Porque solo lo que nace del amor de Dios y lleva a la comunión tiene valor eterno. La figura de Jesús caminando por los sembrados con sus discípulos hambrientos también nos recuerda que el Hijo de Dios no se avergonzó de compartir las penurias humanas, que abrazó la necesidad, el cansancio y el hambre como parte de su misión redentora, y que sigue hoy caminando a nuestro lado en cada desierto, en cada jornada difícil, en cada lucha interior donde lo esencial es volver a descubrir su presencia que libera, su palabra que ilumina, y su amor que siempre se pone por encima de cualquier norma que no hace justicia.